Bueno, vamos a empezar entonces resolviendo ejercicios. Tengo ya aquí algunos preparados que me han estado mandando. También puse algunos que ya tenía aquí desde hace algún tiempillo para resolverlos. A ver, ahí están. Bueno, pues hay aquí varios. Eh, bueno, por eso me tardé un poco porque estaba pues seleccionando ejercicios para resolverlos hoy. Y no los puse en un orden determinado esta vez, así que aquí los vamos a ir eligiendo. Por ejemplo, tengo ejercicios, bueno, de los que se quedaron pendientes la última vez, que son ecuaciones diferenciales como esta de aquí, que se resuelve por series de potencias. Un problema aquí de vectores, de calcular el valor de alfa para que sean o bien ortogonales o paralelos o formen un ángulo determinado. Este otro que es un ejercicio de razonamiento así típico. Entonces aquí tengo algunos, otro de una parábola, otro de rectas tangentes y una ecuación integral, etcétera. Sí, entonces tengo aquí varios para, para irlos resolviendo. Y hasta uno que me mandaron así de una página, me imagino, que tiene aquí reacciones. Problemas de aplicación largos. Bueno, ahorita voy a resolver los que ya tengo aquí, pero igual me pueden mandar ese tipo de ejercicios para próximas emisiones, sin problema. Bueno, pues yo digo que hay que empezar con algo sencillo. Vamos a resolver, por ejemplo, este de aquí, que es un problema de razonamiento. Esto no se abre, permítanme. No sé por qué a veces se traba al abrir una imagen. Listo. Bueno, pues el ejercicio nos dice que si x más 1 entre x es igual a 5, hay que calcular el valor de x cuarta más 1 entre x cuarta. Ese es el ejercicio. Estaba viendo una demostración de la ecuación funcional de la función z de Riemann. Ah, órale. Son ya demostraciones un poquito más avanzadas. Ahorita estoy usando Sketchbook para escribir con ayuda de una tablet, un programa que me recomendaron en un directo. A ver, vamos a... Ya se me trabó otra vez esto. Lo bueno que ya la siguiente emisión, lo más probable es que sea con una nueva tablet para no estar con estos problemas. No entiendo por qué a veces como que no quiere agarrar. No, pues ahora no. Y aquí está conectada. Qué extraño. Qué raro. Ya agarró. Ok, bueno. Eh,
Entonces vamos a resolver este ejercicio. Tenemos que x más 1 entre x es igual a 5. ¿Sí? Lo que vamos a hacer... Hola, Abdallah Shouta, buenas noches. Ojalá suba más integrales especiales del libro. Ah, sí, claro, claro, me quedé pendiente ahí con varias. Pronto voy a seguir subiendo más. Sí. Falta todavía lo de las funciones especiales, función gamma y incluso con función z viene alguna. Y técnicas de variable compleja también. Y, y series de potencias también viene. Entonces sí, sí, pronto voy a seguir con esos videos porque son muy interesantes. Bueno, entonces tenemos esta igualdad y queremos calcular x a la cuarta más 1 sobre x a la cuarta. Esto es lo que queremos. Bueno, este ejercicio en realidad es muy sencillo. Lo que debemos hacer en este caso es elevar al cuadrado ambos lados de esta igualdad. De esta manera. Y ahora desarrollamos. Este es un binomio elevado al cuadrado, entonces va a ser el cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y 5 al cuadrado pues son 25. ¿Sí? Y vean que en esta expresión se cancelan las x que están aquí. Así que queda x cuadrada más, bueno, al cancelar estas x va a quedar un 1 aquí. 1 por 2 da 2. Ese 2 lo podemos pasar al otro lado de una vez. Y entonces nos quedamos con este. 1 entre x cuadrada, ese lo estoy pasando. Y del otro lado nos quedaría el 25 menos el 2 que pasamos, que nos va a dar 23. ¿Sí? Y ahora vamos a elevar otra vez al cuadrado. Podemos volver a hacer lo mismo y otra vez va a ocurrir que se van a cancelar las x de aquí, en este caso las x cuadradas. Y ya así vamos a llegar a lo que queremos. Por ejemplo, x cuadrada más 1 sobre x cuadrada elevado al cuadrado, pues es 23 elevado al cuadrado. ¿Sí? Bueno, pues a ver, lo voy a seguir por acá arriba. Nos queda el cuadrado del primer término, o sea, x cuadrada al cuadrado, que es x cuarta, más el doble producto del primero por el segundo. Al multiplicar estos dos, se cancelan estas x cuadrada, queda 1, por 2 da 2. ¿Sí? Y luego más el cuadrado del segundo término, o sea, 1 sobre x cuarta, igual a 23 al cuadrado, que esa no me la sé de memoria, entonces, bueno, da 529 con la calculadora. Y ya está, ya nada más el 2 pasa restando. 529 menos 2 son 527. Y listo. Sí, así es como se resolvía este ejercicio. Buenas noches, Ari22. Me puedes mandar los ejercicios a cualquiera de mis redes sociales. Tengo Facebook, Twitter, Instagram. Ahí me los puedes mandar. Mira, te voy a poner aquí las redes sociales en la pantalla para que las veas. Sí, son estas de aquí. @matefacilx, tanto en Instagram como en Twitter. Y en Facebook, el nombre de mi página es matefacil-youtube. Sí, en cualquiera de esos lugares me puedes mandar tus ejercicios. Hola, Diego Vázquez, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, y por cierto, ¿qué tal va la transmisión hoy? ¿No está muy lenta como otras veces? Ahora sí emití en 720 desde el principio para evitarnos problemas desde el inicio. Yo creo que voy a estar emitiendo así mejor para más seguro. Ah, hay mini cortes. Es lo malo de Twitch. Tiene esas fallillas. Pero ya estoy emitiendo a 720. En esta ocasión sí pueden bajarle la calidad. Sí están las opciones.
Bueno, pues entonces, si no hay preguntas respecto de esto, vamos a resolver otro ejercicio. Ok, ya se ve bien, me dice. Bueno, vamos a resolver otro. A ver, este ya está. Alguien me estaba pidiendo hace rato también un ejercicio sobre líneas rectas ahí en Facebook. A ver si dónde lo puse. Según yo lo había puesto por aquí. Este creo es. Si se ve un poco borroso, pues es porque así me los mandan a esa resolución. No puedo subirle más. Pero bueno, ahorita lo leo para que se entienda mejor, porque si se ve algo borroso el ejercicio. A ver, lo que dice el ejercicio. Bueno, ahorita que quiera funcionar la tablet. Bueno, lo que dice el ejercicio es, nos dan dos rectas y nos pide encontrar el valor de los coeficientes a y b, sabiendo que las rectas son perpendiculares y nos dan un punto por el que pasa una de las rectas. Pues eso es lo que vamos a resolver. Buenas noches, Milagros Trillo. Justamente voy a resolver tu ejercicio. Nada más permíteme un momento que estoy teniendo unos problemas aquí técnicos. A ver, permítanme un momento, por favor. Perdón. Bueno, ya está. A ver, te envío uno a Instagram, dice John. Ok, ahorita lo reviso. Gracias por seguir las redes, Ari22. O sea, los cortes ocurren cuando estoy explicando los ejercicios y dejan de ocurrir cuando dejo de explicarlos. Ay, qué cosas, no sé por qué. Está raro esto. Pero bueno, ahorita yo estoy viendo que no se está cortando. Entonces creo que va bien. Vamos a resolver entonces este. Nos dan la recta L1 que se llama, bueno, que tiene ecuación 3x menos a por y menos 5 igual a 0. Y la recta L2 que tiene ecuación 2x más b por y menos 7 igual a 0. ¿Sí? Nos dice que las rectas son perpendiculares. ¿Sí? L1 es perpendicular a L2. Y nos pide encontrar los coeficientes a y b
y nos dice la recta L2 pasa por el punto 2, menos 1. Bueno, lo primero que vamos a hacer aquí es, como ya sabemos el punto por el que pasa la recta L2, pues sustituimos las coordenadas en la ecuación de L2 y así vamos a despejar B y a encontrar su valor. Este es el valor de X, este es el valor de Y. Entonces sustituimos X igual a 2, Y igual a menos 1 en la recta L2 y nos queda lo siguiente. 2 por 2 más B por menos 1 menos 7 igual a 0. ¿Sí? Esto se cumple porque este es un punto sobre la recta. Quiere decir que cumple su ecuación. Y ahora hacemos las operaciones. Pues queda 4 menos B menos 7 igual a 0. Pasamos el B al otro lado. O bueno, a ver, 4 menos 7 da menos 3, ¿no? Queda así. Ahora, si pasamos el menos 3, nos queda así. Menos B igual a 3 positivo, porque el 3 pasa con signo contrario. Pero nosotros queremos el valor de B, así que este menos lo podemos quitar multiplicando toda la ecuación por un menos 1. Y de esa manera, menos 1 por menos B nos da B positivo. Y 3 por menos 1 es menos 3. Ya tenemos el valor de B. Entonces la ecuación de la recta L2 es 2x menos 3y menos 7 igual a 0. ¿Sí? Y nos pide ahora la ecuación de la recta L1 para que sea perpendicular con la recta L2. Entonces aquí lo que hay que recordar es que dos rectas son perpendiculares si el producto de sus pendientes nos da menos 1. Esa es la condición que cumplen dos rectas perpendiculares. Así que vamos a calcular las pendientes. ¿Cómo calculamos las pendientes a partir de la ecuación general? Recuerden que para eso se tiene que despejar la variable y para escribirla en su forma pendiente ordenada al origen, que es esta, y igual a m por x más b. Una vez que está despejada la y, el coeficiente de la x es la pendiente. Entonces, de la recta L2, si nosotros despejamos la y, pues nos va a quedar lo siguiente. Primero, dejamos el menos 3y, que es este de aquí, del mismo lado, del lado izquierdo. Y el 2x pasa al otro lado como menos 2x. Y el menos 7 pasa al otro lado como más 7. ¿Sí? Y ahora el menos 3 que está multiplicando a y pasa dividiendo. Y al pasarlo dividiendo podemos dividir a cada término por separado. O sea, aquí quedaría menos 2 entre menos 3 por x más el 7 entre menos 3. Entonces, el coeficiente de la x, que es este de aquí, esta es la pendiente. O sea, la pendiente es menos 2 entre menos 3. Podemos hacer ley de signos, menos entre menos da más. Así que queda 2 tercios positiva. Esa es la pendiente de la recta L2. ¿Sí? Ahora bien, la pendiente de la recta perpendicular a esta de aquí cumple esta ecuación. Eso significa que la pendiente de esa recta perpendicular debe ser menos 1 entre la pendiente de la recta que conocemos. O sea, simplemente esto que está multiplicando lo pasé dividiendo en la fórmula. Así que en este caso, eh, la pendiente de la perpendicular pues, va a tener que ser, vamos a llamarle M2. La pendiente de la perpendicular tendrá que ser menos 1 entre esta pendiente, o sea, entre 2 tercios. ¿Sí? Que esto es lo mismo que invertir la fracción y multiplicarla por un signo menos. O sea, el 2 tercios lo convertimos en 3 medios, simplemente la estamos invirtiendo y le agregamos el menos. Y esta debe ser la pendiente de la perpendicular. Ahora bien, la perpendicular es L1, así que calculamos la pendiente de L1 y tiene que ser igual a menos 3 medios. Bueno, pues eso lo voy a hacer por acá, de este lado.
Entonces de la recta L1 despejamos Y otra vez para encontrar su pendiente. O sea, tenemos menos A por Y igual a el 3X que pasa como menos 3X al otro lado. Y el menos 5 que pasa como más 5 al otro lado. Y luego el menos A pasa dividiendo, entonces queda Y igual a menos 3 entre menos A por X más 5 entre menos A. Entonces en este caso la pendiente es menos 3 entre menos A. Haciendo ley de signos, menos entre menos da más y queda 3 entre A. Esta es la pendiente de la recta L1, que es perpendicular a L2. Y como la pendiente de la perpendicular debe ser menos 3 medios, entonces esto lo igualamos a menos 3 medios. Y ya de ahí nada más despejamos la A. La A que está dividiendo pasa multiplicando, el 2 que está dividiendo pasa multiplicando, así que nos queda 3 por 2, 6, y menos 3 por A, bueno, lo dejamos ahí, menos 3A. Podemos pasar el menos 3A al lado izquierdo positivo, el 6 pasa negativo al lado derecho, y el 3 pasa dividiendo. Entonces A vale menos 2. Y ya está. Ya tenemos los valores de A y B, que son los que nos pedía el problema. A vale menos 2, B vale menos 3. Bueno, ¿qué tal? ¿Tienen alguna pregunta o sí quedó todo aquí claro? Perdón, había muteado el micrófono. Bueno, vamos a resolver este ejercicio ahora. La, tenemos que encontrar el valor de A tal que, bueno, pues A es igual a raíz de 2 por raíz de 4 por raíz de 2 por raíz de 4 infinitamente. ¿Sí? Es una sucesión infinita de raíces anidadas. Ahora, una forma común de resolver este tipo de problemas, cuando vemos que se repite la sucesión de raíces, como en este caso, vean cómo se va repitiendo 2 4 luego otra vez 2 4 luego otra vez se repetiría raíz de 2 raíz de 4 y así, infinitamente. Bueno, pues en esos casos, lo que conviene hacer es establecer una ecuación. De la siguiente manera la podemos establecer. Y otra vez me está fallando esto.
Permítame un momento otra vez para resolver este problema. No entiendo por qué me falla tanto. Ok. Bueno, entonces lo que les decía, hay que establecer una ecuación y en este caso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Escribimos que a es igual a la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 4. Y luego vean cómo a partir de aquí justamente se vuelve a repetir lo mismo que teníamos desde acá, ¿sí? Como esto es algo que ocurre infinitamente, esto que está aquí adentro en realidad es lo mismo que considerarlo todo completo, ¿sí? Es como, ¿cómo les diré? Como si no sea infinito. Le quieren restar uno, pues eso no hace que cambie el hecho de que siga siendo algo infinito, o sea, sigue siendo infinito. Como aquí hay una sucesión infinita de raíces, si nosotros le quitamos las dos primeras, pues no cambia en nada, o sea, sigue siendo una sucesión infinita de raíces. Así que estas raíces que están aquí a partir de este 4 es lo mismo que todo el conjunto completo. Así que lo podemos representar de nuevo como A. Entonces aquí le ponemos A. Y entonces vean cómo esto es ya una ecuación que podemos resolver. Porque ahora para quitar esta raíz, elevamos al cuadrado, entonces queda a cuadrada igual a 2 raíz de 4a. ¿Sí? Luego el 2 pasa dividiendo y volvemos a elevar al cuadrado. Entonces al elevar otra vez al cuadrado, acá nos va a quedar a cuarta entre 4 igual a 4a. Y luego este 4 que está dividiendo puede pasar multiplicando. Así que queda que a cuarta es igual a 4 por 4, 16 por a. ¿Sí? Y bueno, pues aquí uno puede ver una solución fácilmente que sería a igual a 0, ¿no? Es una posible solución. Ya se escucha, ¿no? Sí, porque es que si la había muteado, disculpen. Cada vez que tomo agua pongo mute. Pero creo que ya se escucha. Bueno, entonces lo que les decía, aquí hay una solución evidente que es a igual a 0, porque todos los términos tienen a. Si quieren verlo más fácil, podemos pasar esto al lado izquierdo, restando, que sea la forma más correcta de hacerlo, y luego ver que el a es un factor común. Entonces queda a por a cúbica menos 16 igual a 0. Así. Entonces tenemos una multiplicación de números igual a 0. Eso significa que o bien a vale 0 o bien a cúbica menos 16 vale 0. Pero a no vale 0, evidentemente, o sea, porque tenemos aquí números, ¿no? O sea, hay ciertas cantidades, esto no vale 0. No estamos haciendo ninguna resta como para que se cancelen cosas ahí y de 0. Entonces, a cúbica tiene que ser 16, ¿no? O sea, si este pasa al otro lado, positivo, a cúbica vale 16. Y de ahí el cubo pasa como raíz cúbica. Y esta es la solución. Raíz cúbica de 16. Que si queremos simplificarlo un poco, pues podemos ponerlo así. Raíz cúbica de 8 por 2, ¿no? Porque la raíz cúbica de 8 sí es un número entero. O sea, se separa esto como raíz cúbica de 8 por raíz cúbica de 2. Y la raíz cúbica de 8 es 2. Entonces esta sería otra forma de expresar la solución. El doble de la raíz cúbica de 2. Y ya está. Vamos a ver dudas que haya. No me quedó muy claro lo del infinito. Mm, Pues lo que digo yo es, a ver, a lo mejor con un dibujo. Imagínate que tienes, no sé, infinitos círculos. Infinitos, ¿no? No los puedo dibujar todos, pero imagínate que hay infinitos, ¿sí? Y que yo quito dos. Dos los quito.
y te pregunto cuántos círculos quedan. Pues siguen quedando infinitos, o sea, porque como al principio no tenían fin, pues si quitas uno, o quitas dos, o quitas 1 millón, eso no va a cambiar el hecho de que siga habiendo un sinfín de círculos, ¿no? O con los mismos números, por ejemplo, si tienes los números 1, 2, 3, 4, etcétera, los números naturales, pues son infinitos. Imagínate que quitamos los dos primeros. ¿Cuántos números nos quedan? Pues siguen siendo infinitos, o sea, nunca van a terminar. Entonces, si nosotros quitamos una cantidad finita de un conjunto infinito, eso no hace que el conjunto deje de ser infinito, sigue siendo infinito. Bueno, eso pues fue lo que yo hice aquí. Si yo quito estas dos primeras raíces de aquí y nada más me centro en esto, bueno, a ver, ahí no se ve. Si nada más me centro en esta parte, esa parte sigue siendo igual a todo el conjunto completo. Nada más estoy quitando las dos primeras raíces, pues. No va a hacer que esto cambie. Entonces, si nos fijamos nada más en lo que está aquí adentro del círculo rojo, vean que la sucesión que sigue aquí es la misma. Raíz de 2 por raíz de 4, por raíz de 2 por raíz de 4, por raíz de 2 por raíz de 4. Sigue siendo la misma que todo el conjunto completo. Así que a esto que está dentro del círculo le puedo llamar A de nuevo y luego ya resolver. Eso es básicamente. Esa es una técnica que se utiliza con mucha frecuencia para casos así. Cuando uno quiere encontrar el límite de alguna sucesión que se va repitiendo. A puede ser también 2. No, porque si te fijas en esta parte, 2 a la cuarta es 16 y acá quedaría 16 por 2, 32. Entonces 16 no es igual a 32. Entonces A no puede ser 2. Una solución recursiva, más bien se podría decir, a ver, no solución recursiva, sino que la sucesión definida desde el principio a lo mejor se puede considerar una sucesión recursiva. Pero no, solución recursiva no. Es que algo recursivo quiere decir que defines los primeros términos, una sucesión recursiva, que defines los primeros términos de la sucesión y luego defines el término general a partir de los términos previos. Es lo que quiere decir. Pues a lo mejor la sucesión sí se podría considerar recursiva, pero la solución a lo mejor no. Bueno, vamos a ver otro ejercicio. A ver, este de la parábola, me lo mandaron también. Bueno, bueno, pide calcular el foco, directriz y dibujar la parábola para esta ecuación. 3x menos y al cuadrado igual a 0. Bueno, hay, digamos, dos tipos de parábola más simples, los más sencillos, que son los que más se estudian. Uno es este, x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k. Y la otra es esta, y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h. En el primer caso, lo que tenemos es una parábola horizontal, no, vertical, perdón. Una parábola vertical. Si este es el plano cartesiano, es una parábola así. Este de aquí es el vértice, y es el que tiene coordenadas h, k.
O sea, esta h y esta k que vemos aquí son las coordenadas del vértice de la parábola. P es la distancia que hay desde el vértice hacia el foco. En el caso de una parábola vertical, el foco va a estar arriba, en este caso, si abre hacia arriba la parábola. O sea, el foco siempre está como rodeado, digamos, de la parábola, así. Queda dentro de la parábola. Y si medimos esta distancia desde el foco al vértice, esa distancia es la que se llama P. Y si volvemos a medir esa distancia P, pero en el sentido contrario, o sea, hacia acá abajo, ahí otra vez la distancia P, por aquí pasa una recta que es importante para la definición de la parábola, que se llama directriz. Esta recta es importante porque la parábola se define como el conjunto de puntos que equidistan del foco y de la recta. O sea, todos los puntos que están aquí sobre esta parábola, si nosotros medimos la distancia al foco, esa distancia es la misma que a la directriz, ¿sí? Entonces, por eso esta recta es importante. Ahora, dependiendo si P es positiva o es negativa, la parábola va a abrir hacia arriba o va a abrir hacia abajo. Este dibujo que yo hice es para P positiva, ¿sí? Si fuera P negativa, pues simplemente tendríamos una parábola así. P negativa. Estos dos casos, este es otro ejemplo, ¿no? Sí. Acá está el vértice, el foco estaría acá adentro, ¿sí? Y estas dos parábolas son verticales. Esta es vertical y abre hacia arriba. Esta es vertical y abre hacia abajo. Y estas dos parábolas tienen este tipo de ecuación. Es decir, la x es la que está al cuadrado. Ahora, en nuestra ecuación no es la x la que está al cuadrado, sino la y. Así que va a corresponder a este caso en el que la y está al cuadrado. En ese caso, la parábola puede ser, bueno, es horizontal, pero puede abrir hacia la derecha o hacia la izquierda. O sea, por ejemplo, una parábola horizontal que abre hacia la derecha se ve algo así. Algo así. En este caso ahora, este de aquí es el vértice, que tiene coordenadas HK igual, y el foco estaría aquí. Vean cómo el foco siempre está rodeado de la parábola, ¿sí? Y la directriz estaría hacia la izquierda, otra distancia P. O sea, de aquí a aquí es una distancia P. De aquí a acá, otra distancia P. Pasa una recta ahora vertical. Esta recta de aquí que es la directriz. ¿Sí se entiende hasta ahí? Entonces es una parábola que abre hacia la derecha, en este caso. Si P es positivo. Y si P es negativo, queda así. Si P es negativo. O sea, abre hacia la izquierda. ¿Sí? Eso es pues un pequeño repaso, nada más para recordar lo que vamos a estar haciendo aquí. Entonces, en nuestro caso va a ser una parábola horizontal. Eso ya lo sabemos porque la y está al cuadrado. Si en lugar de la y fuera la x la que estuviera al cuadrado, entonces sería vertical. Ahora hay que ver si abre hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de cuál sea el signo de P. Y hay que ver cuál es su vértice también para poder hacer la gráfica. Y también a partir del vértice podemos encontrar el foco. Bueno, entonces lo que vamos a hacer en este caso es primero dejar siempre la variable que está al cuadrado del lado izquierdo y todo lo demás al lado derecho, ¿sí? Entonces esta menos y cuadrada queda en el lado izquierdo, el 3x pasa como menos 3x al lado derecho. Podemos multiplicar todo por un menos 1 para poner todo positivo, ¿sí? Y esto ya está escrito en esta ecuación de acá, ¿sí? Solo que en este caso, pues k vale 0 y h vale 0, porque este y lo podemos poner igual como y menos 0, ¿no? Sea lo mismo, y esta x se puede poner como x menos 0. Restarle 0 a algo no hace que cambie su valor. Entonces, podemos ver ya claramente que k vale 0 y que h vale 0. Es decir, que el vértice va a estar en el origen. Ya tenemos entonces el vértice de la parábola. Además, este 4p es el coeficiente de x menos h. X menos h es esto. Entonces este 3
es 4p. 4p vale 3. Y el 4 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces p vale 3 cuartos. Y como les decía ahorita, esta p es importante porque va a ser la distancia desde el vértice al foco. Y si p es positivo, abre a la derecha la parábola, y si es negativo, abre hacia la izquierda, hacia donde están los y negativos. ¿Sí? Bueno, los x negativos, perdón. Entonces, vamos a hacer un pequeño dibujo aquí. El vértice está aquí, en el origen, 0, 0. Ya sabemos que la parábola va a abrir hacia la derecha, o sea, va a ser algo así, más o menos. ¿Sí? Y, y el foco va a estar aquí. Recuerden, rodeado de la parábola. Ahora, la distancia desde el vértice hasta el foco es P. En este caso, esa distancia es 3 cuartos. Entonces, ¿qué coordenadas debe tener este punto para que se encuentre a 3 cuartos de distancia desde este punto? Bueno, aquí las fracciones a veces nos revuelven un poco y nos hacen como bloquearnos al momento de plantearnos estas preguntas. Imagínense que en lugar de 3 cuartos fuera 2, que P valiera 2, y les estuviera yo preguntando, ¿qué coordenadas tiene este punto si está a 2 unidades de distancia hacia la derecha? Pues serían las coordenadas 2 en X, porque nos estaríamos moviendo 2 unidades hacia la derecha, 0 en Y, porque en Y no nos estamos moviendo, está sobre el eje X. Bueno, pues lo mismo es si es una fracción. Nos estamos moviendo 3 cuartos hacia la derecha y 0 en Y. Así que las coordenadas del foco son 3 cuartos en X, 0 en Y. Sí, ya tenemos el foco, pero también nos pide la directriz. Entonces ahora medimos una distancia P hacia la izquierda, o sea, en el sentido contrario al que medimos para el foco, ahora acá. Y aquí va a pasar una recta vertical, ¿sí? Esa recta es la directriz. Bueno, ¿y cómo decimos la ecuación de una directriz? Pues aquí hay que recordar simplemente que para las rectas verticales, las ecuaciones son de la forma x igual al número por donde pasa la recta. O sea, en este caso, de nuevo, si nos fijamos, ¿cuál punto es este de acá? Pues ese mismo razonamiento que hicimos para el foco. Acá habíamos medido 3 cuartos positivo porque nos estamos moviendo hacia x positivo. Pues ahora va a ser hacia la izquierda, o sea, hacia x negativo. Entonces aquí va a ser menos 3 cuartos. Pasa por el x menos 3 cuartos. Y la ecuación de la directriz va a ser entonces x igual a menos 3 cuartos. Listo. ¿Sí? La distancia del foco al punto es la misma distancia del punto al vértice. No, sino del punto a la directriz. O sea, por ejemplo, en este caso, tú tomas un punto cualquiera de la parábola. Por ejemplo, voy a poner en verde. Por ejemplo, este punto de aquí es un punto de la parábola. Si tú mides la distancia desde ese punto al foco, esta distancia, esa distancia debe ser la misma que si la mides desde aquí a la recta. Hacia la recta se miden siempre las distancias así, perpendiculares. Ahora aquí, por supuesto, no es la misma en el dibujo, ¿verdad? Pero es porque el dibujo yo lo estoy haciendo aquí a mano, así, de forma imprecisa, ¿verdad? Eh, ahorita les voy a mostrar con GeoGebra cómo es que esto sí se cumple, ¿sí? Entonces ya tenemos la directriz y tenemos el foco. El foco, que lo voy a volver a poner aquí. Foco 3 cuartos 0. Y el dibujo pues sería algo más o menos como esto, pero vamos a hacerlo en GeoGebra para que se vea mucho mejor.
Bueno, aquí está GeoGebra. Aquí dibujamos primero la ecuación que nos dan. Podemos empezar directamente con la que teníamos desde el principio. Ponemos 3x menos y cuadrada igual a 0. Y vean cómo lo que se dibujó fue una parábola. ¿Sí? Ahora podemos dibujar la directriz. Dijimos que es x igual a menos 3 sobre 4 y se dibujó esta recta. Ahorita les voy a poner otros colores para que se vea mejor. Y luego dibujamos el foco, que es 3 sobre 4,0 y ahí se dibujó un punto. ¿Sí? Ahora, para que se vea todo esto mucho mejor, podemos darle otros colores. Ahí está, por ejemplo. Entonces este de aquí es el foco, esta de acá es la directriz, esto de aquí es la parábola. Ahora, si yo tomo un punto cualquiera sobre la parábola, por ejemplo este punto de aquí, ¿sí? Si yo calculo la distancia desde este punto al foco, la distancia, la voy a representar aquí con un segmento, así. Este segmento tiene, tiene una medida dependiendo pues de dónde está el punto, ¿no? A lo mejor aquí no se alcanza a ver bien. Le voy a aumentar tantito el tamaño. Así. Entonces, por ejemplo, aquí, cuando está el punto aquí, tiene una distancia 3. Si lo muevo más para acá, pues tiene una distancia 6,5, etc. Ahora, si yo calculo la distancia desde este punto a la recta, debe ser la misma que esta de aquí. Pero la distancia de un punto a una recta siempre se mide de forma perpendicular a la recta. Entonces, trazamos una perpendicular que pase por este punto y que sea perpendicular a esta recta. Nos fijamos en el punto de intersección de estas dos rectas. Ahí está. Voy a quitar entonces ahora esta recta que simplemente me sirvió ahí tantito. Y ahora formamos el segmento desde este punto a este punto. Y nos fijamos en su valor. Y ya está. Se ve que mide 6,55. Sea donde sea que yo mueva este punto, se va a cumplir eso. La distancia de aquí a aquí es la misma que de aquí a acá. ¿Sí? En particular en el vértice es donde ocurre la menor distancia y es igual al valor P. P hacia la izquierda o P hacia la derecha. Bueno, esa es la definición de una parábola. Ya con eso queda un poquito más claro. ¿Tienen alguna otra pregunta? Gracias, Ignacio. Muchas gracias por tus comentarios. Me da gusto que les ayude eso que estoy explicando. Bueno, entonces vamos a resolver otro ejercicio. A ver cuál estará bueno ahora. Y uno interesante de vectores. Pues creo que era este.
Bueno, ya está. Vamos a resolverlo entonces. ¿Sacar un libro? Sí, estaría bien hacer uno. Sí me gustaría en algún momento escribir un libro. A ver, nos dice que hay dos vectores, v1 y v2, y nos da sus módulos. Y, y nos da el ángulo que forman. O sea, tenemos así dos vectores. Digamos que este es v1, que este es v2. Nos da el ángulo de aquí. Bueno, son 120 grados. Nos dice que este mide 4, que este mide 12. Y nos pide calcular el módulo de la suma de los dos, ¿sí? Pero bueno, aquí no sabemos nosotros cuáles son las componentes de estos vectores, así que no podemos simplemente calcular la suma, ¿vale? Estos vectores pueden estar así como los puse yo aquí orientados, o podrían estar así y cumplir lo mismo, o sea, tener el mismo ángulo, tener el mismo módulo. Entonces, a partir de la misma figura, tampoco nos es posible calcular la suma. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es utilizar una propiedad del producto punto. Eso es lo que vamos a hacer. Queremos encontrar el módulo, que vamos a representarlo así, con líneas verticales. Queremos encontrar el módulo de la suma. Y para eso podemos usar una fórmula que nos dice que el módulo de un vector elevado al cuadrado es igual al vector producto punto, el mismo vector. Eso es lo que nos va a servir aquí. Entonces, para calcular el módulo de la suma, vamos a elevarla al cuadrado. Al final, al resultado le podemos sacar la raíz cuadrada y no hay ningún problema. Entonces, de acuerdo con esta fórmula, esto es v1 más v2 punto el mismo vector, v1 más v2. ¿Sí? Vean cómo todo esto que está dentro es como el u. Y ahora aquí pues, vamos a hacer la multiplicación. Y para hacer multiplicación de este tipo se aplica las leyes distributivas, igual que con los números reales. Esa es una propiedad del producto punto. O sea que en este caso sería v1.v1 más v1.v2 más v2.v1. Bueno, vamos a ponerlo a ver. Ya se me volvió a trabar esto. Listo. Más v2.v1 más v2.v2. Ahí está. Bueno, ahora aquí la cuestión es, bueno, a ver, antes de eso, el producto punto es conmutativo, o sea que v1.v2 es lo mismo que v2.v1. Entonces se puede sumar estos dos porque son términos semejantes, ¿no? Podemos poner así.
Así. Y entonces ahora la cuestión es cuánto vale el producto punto de V1 con V1 y V1 con V2 y V2 con V2. Eso es lo que hay que determinar. Y para eso nos va a servir precisamente los datos que nos están dando. Nos da el módulo de V1. O sea, nos está diciendo, módulo de V1 vale 4. Y el vector 2, el del vector 2 vale 12. Entonces, si aplicamos esta propiedad de aquí otra vez, elevando aquí al cuadrado, pues vamos a tener que v1.v1 es 4 al cuadrado. O sea, 16. Y acá podemos también elevar al cuadrado a ambos lados. Así que v2 con v2 nos da 144. Entonces ya tenemos el producto punto de estos. ¿Y cómo sacamos el de v1 con v2? Pues ahí hay que recordar una fórmula que relaciona el coseno del ángulo con el producto punto. v1 punto v2 es igual al módulo de v1 por el módulo de v2. Bueno, le podemos poner una sola barrita como aquí o podemos ponerle doble. Es lo mismo. Por el coseno del ángulo que forman los vectores. Esa es la fórmula. Entonces ya tenemos todo. V1 son 4. El módulo de V2 es 12. Y luego el coseno del ángulo es el coseno de 120. Coseno de 120 es menos un medio. Sí. Entonces son menos 2 por 12, menos 24. Ya tenemos todos los productos puntos que necesitamos. Así que aquí va a quedar 16, que es el de acá, 4 al cuadrado. Luego, más el doble de v1.v2, o sea, el doble de menos 24, entonces menos 48. Y luego más v2 con v2, 12 al cuadrado, que son 144. Y hacemos esa operación. Nos queda 112. 112. A ver. Queda 112 y ahora para el módulo que nosotros queremos, que es el de el vector suma, pues le sacamos raíz cuadrada. Entonces módulo de v1 más v2, pues es la raíz cuadrada de 112. Y ya está. Y para dejar el resultado así como nos lo da aquí, que aquí nos está dando la respuesta, podemos expresar ese 112 como 16 por 7. Y la raíz de 16 es 4. Entonces también lo podemos dejar así. En este caso no se ponen los cuadrados esferonu porque estamos hablando de vectores y un vector elevado al cuadrado no está definido. Se tiene que poner el punto. Es producto punto. Pero bueno, entonces el siguiente ejercicio nos pide el ángulo que forma el vector suma, o sea, este vector de aquí, que tampoco sabemos todavía sus componentes, pero hay que calcular el ángulo que forma con V1. Y para eso de nuevo se usa esta fórmula de acá. Bueno, entonces a ver. Voy a borrar esta parte de aquí arriba, yo creo. Ahí está. Entonces, queremos calcular el ángulo que forma el vector suma con el vector V1. Bueno, el coseno del ángulo que forman va a ser igual al producto punto de los vectores. O sea,
V1 punto V1 más V2. O sea, el producto punto de los dos vectores que queremos, de los cuales queremos calcular el ángulo. Pues como un vector es el V1 y el otro es el V1 más V2, pues hacemos su producto punto. Y luego se divide entre el módulo de cada uno de ellos. O sea, el módulo de V1 por el módulo de V1 más V2. Esa es la fórmula que usamos. Y ya todo eso, pues, prácticamente ya lo conocemos. Aquí en la parte de arriba lo que tendríamos que hacer, en la parte de arriba, es hacer el producto punto que está ahí indicado, V1 punto V1, o sea, aplicar otra vez la propiedad distributiva del producto punto, y luego más V1 punto V2. Y en la parte de abajo, pues colocar los módulos. El módulo de V1 es 4, y el de la suma, 4 raíz de 7. Y ahora aquí ponemos los productos que ya habíamos calculado por acá. Es 16. Y de V1.V2 dio menos 24. Son menos 24. Entre 16 raíz de 7. Entonces a lo que llegamos es a que el coseno del ángulo es igual a 16 menos 24, que son menos 8, sobre 16 raíz de 7, que se puede simplificar sacando mitad y mitad varias veces, hasta llegar a un medio. Es el coseno del ángulo, pero nosotros queremos el ángulo. Entonces el ángulo va a ser el coseno inverso de esa fracción. Y lo que quede de eso, pues ese es el resultado. Y lo podemos dejar en grados o en radianes. Aunque en este caso el ejercicio lo está haciendo en grados, así que lo dejamos en grados. Y da 100.89. Ahí está. Que coincide con el valor que nos dan acá. Sí. ¿Qué tal? ¿Tienen alguna pregunta o todo bien? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, escucha, sí. Es que estoy teniendo problemas con los dispositivos, ahora se me desconectaron todos acá. Como que hay un problema con la tablet. No comprendo. Ahí ya se ve bien. A ver, ¿sigo en directo o también eso se... Sigo en directo, ok. Gráficamente el ángulo que se forma, ¿cuál sería? Bueno, pues eso es un poquito más... A ver, voy a quitar esto. Entonces, nosotros partimos de un ángulo, digo, de un vector V1 y tenemos por acá otro vector, ¿no? El V2, que forma un ángulo que conocemos. Ahora, ¿cómo se representa el vector suma? Bueno, pues hay que aplicar la regla del paralelogramo. Copiar este vector acá
y este vector acá. Este es el vector v1 de nuevo, este es el v2. Entonces el vector suma será este que forma aquí la diagonal. ¿Sí? A lo mejor ahí ya no se ve muy bien. Pues lo que estamos calculando es el ángulo que forma esa diagonal con uno de los lados del paralelogramo. A ver si lo hago así, que se vea mejor. Este es V1, este es V2, este de acá otra vez es V1 y este es V2. Y la diagonal que parte desde donde estaban los dos vectores inicialmente y que termina en donde terminan estos otros dos vectores, esa es la suma. Y entonces lo que estamos calculando es el ángulo de ese vector suma con el vector V1. Este ángulo de aquí. Ahora, si te refieres gráficamente cómo se llega a la fórmula del producto punto y todo eso, para eso te recomendaría mi curso de cálculo vectorial de mi canal de YouTube, porque ahí es donde hago todas esas demostraciones. Te voy a mandar el enlace. Ese es. En ese enlace puedes consultar todas esas demostraciones. Bueno, pues vamos a continuar entonces. A ver cómo sigue yendo esto. Si me sigue fallando la tablet, yo creo que mejor voy a dejar aquí ya el directo porque estoy teniendo muchas fallas ahorita. Vamos a resolver una ecuación integral. Bueno, esta ecuación integral la podemos resolver utilizando transformada de Laplace. O también la podemos resolver sin transformada de Laplace. ¿Sí? O sea, no tiene por qué ser necesariamente con transformada de Laplace. A ver, la voy a hacer primero sin transformada de Laplace. En lo que consiste es calcular la función f de t que satisfaga pues toda esta ecuación de aquí. Se llama ecuación integral porque la única operación que aparece es esta integral, que está aplicada sobre la función desconocida. Y la forma de hacerlo sin la transformada, ahorita lo voy a hacer con la transformada. Sin la transformada sería, derivamos ambos lados de la ecuación para deshacernos de esa integral. Entonces, al derivar del lado izquierdo tenemos f' de t. Y al derivar del lado derecho, la derivada de e a la t es e a la t. Y luego aquí hay que derivar este producto de funciones. ¿Sí? Es una exponencial por otra función definida por esta integral. Entonces, aplicando la regla del producto, derivamos la primera función, nos da e a la t, multiplicamos por la segunda función sin derivar. En lugar de poner la letra tau, voy a poner u, que es como más cómoda de escribir. En realidad, la variable de integración, recuerden que no tiene importancia, le podemos poner la letra que queramos, sigue siendo lo mismo. Y luego es más la primera función por la derivada de la segunda. ¿Sí? Estoy aplicando la regla del producto. Derivada de primera función por la segunda sin derivar, más la primera función por la derivada de la segunda. Y la derivada de esta integral, por el teorema fundamental del cálculo, va a ser igual a la función que está aquí adentro, evaluada en la variable t. O sea, es e elevado a menos t por f de t.
así. Entonces vamos a ver a qué llegamos. Ahora aquí observen que estos primeros dos términos son exactamente lo mismo que teníamos al principio. Esto de aquí son lo mismo. Solamente que puse la u pues en lugar de la tau que está aquí, pero la variable no tiene importancia, ¿sí? Sigue siendo lo mismo. Entonces esto de aquí lo podemos cambiar por f de t. Entonces es lo que hacemos. Lo cambiamos por f de t, ¿sí? Y ya este va a ser el último ejercicio que voy a resolver hoy porque me está fallando demasiado esto. Y otra vez ya me falló. Ya no está agarrando. Listo. Entonces, todo esto es f de t, ¿sí? Y luego más esto de acá. O sea, multiplicar esta exponencial por esta exponencial nos da 1. Entonces queda más f de t otra vez. Que esas exponenciales se cancelan, pues. Queda f de t. ¿Sí? Sumamos estas dos y pues ya queda esta ecuación, que es una ecuación diferencial ordinaria. Nosotros estamos más acostumbrados a verlas así, pero es lo mismo. Nada más en lugar de llamarle y, le estamos llamando f. ¿Y qué solución tiene este tipo de ecuación? Es una solución de tipo exponencial. Recuerden, las ecuaciones de este tipo, y' igual a por y, nos da como solución una constante por la exponencial de esa a por la variable independiente. Si quieren saber cómo se llega a esto, pues se hace por separación de variables, y todo eso ya lo tengo bien explicado en mi curso de ecuaciones diferenciales. Entonces aquí, a lo que nos lleva esto es a que la función f de t es igual a una constante por la exponencial de 2 por t. Simplemente en lugar de la y estamos teniendo f, y en lugar de la a, pues es un 2. Entonces ya tenemos la solución, pero esta solución todavía no nos da específicamente la solución de la ecuación integral. No funciona para cualquier constante c, ¿sí? Tenemos que encontrar cuál valor de la constante c satisface esa ecuación integral. Una forma de hacerlo sería sustituir y luego a partir de eso encontrar. Pero otra forma más fácil es, desde esta misma ecuación integral, darle un valor adecuado a la variable t para encontrar una condición inicial que debe cumplir esta función, ¿no? Por ejemplo, si hacemos t igual a 0 en esta ecuación, pues llegamos a que f de 0 es igual a e elevado a 0 más e elevado a 0 más la integral desde 0 hasta 0, porque esta t de aquí se cambiaría por el 0, de e elevado a menos 1 por f de u, por el diferencial de u. Pero la integral, aquí puse un más de más, me ayuda. Aquí era un producto, así. La integral desde 0 hasta 0 es 0, ¿no? Es una propiedad de las integrales. Entonces todo esto vale 0, multiplicado por esta exponencial es 0, y nada más nos queda esta exponencial, e a la 0, que es 1. Entonces esto debe cumplir la función que estamos buscando, f de 0 igual a 1. Pues acá lo sustituimos. F de 0 igual a 1. O sea, la constante vale 1, y la solución es entonces e elevado a 2t. Y ustedes pueden comprobarla si quieren, sustituyendo esta expresión en la ecuación y viendo que llegan a una igualdad. Bueno, eso sería sin la transformada de Laplace. Vamos a hacerlo ahora con la transformada de Laplace. Bueno, pues primero transformamos la ecuación. Ahora aquí, en este término que tiene la exponencial por la integral, nosotros podemos meter esta exponencial en la integral, porque aquí adentro de la integral la variable de integración es tau.
¿sí? Y la e a la t, pues no tiene ninguna tau, o sea, no es una variable respecto de esto que está aquí adentro. Entonces podemos hacer esto. En lugar de escribirlo así, e a la t por la integral de 0 a t de e a la menos, bueno, es tau, pues, pero le voy a poner u, que es más cómodo de escribir, y luego con la tablet, que me cuesta más trabajo. Tenemos eso, ¿no? Pues podemos meter la exponencial aquí adentro, multiplicando a la que ya teníamos. Sí. Y luego, pues, si las multiplicamos, llegamos aquí a esto. E elevado a t menos 1 por f de u, ¿sí? Y esto es algo que se define como convolución. Será la convolución de e a la t con f de t. Si tienen dudas sobre el tema de convolución, tendrían que ver mis videos de transformada de Laplace. Ahí explico lo que es y algunas propiedades que tiene. Una propiedad muy interesante es que la transformada de Laplace de una convolución es igual al producto de las transformadas. Y eso es lo que vamos a usar aquí precisamente. Entonces, esto de aquí lo escribimos como esta convolución, así que lo podemos poner aquí. La transformada de esa convolución. Sí, ¿vale? Sí, porque no se confundan tanto. Bueno, ahora vamos transformando. La transformada de f de t pues es f mayúscula de s. Esto representa la transformada de la f. La transformada de e a la t es 1 entre s menos 1. Y luego la transformada de esta convolución es el producto de transformadas. Entonces va a ser más 1 entre s menos 1 por f de s. Sí. Bueno, pues ahora para tener la f de s del lado izquierdo, poder luego invertir, vamos a pasarla y factorizar. O sea, así. F de s menos 1 entre s menos 1 por f de s igual a 1 entre s menos 1. Y luego quedaría factorizado 1 entre 1 menos entre s menos 1 por f de s igual a 1 entre s menos 1. Hacemos esta resta de fracciones. Es s menos 1 entre s menos 1 por f de s igual a 1 entre s menos 1. Y luego este s menos 1 va a pasar acá multiplicando y se va a cancelar con el otro s menos 1 que ya tenemos. O sea, estos se cancelan. Y luego este s menos 2 que queda aquí multiplicando a f de s, voy a poner paréntesis, multiplicando, pues va a pasar dividiendo, entonces va a quedar que f de s es igual a 1 entre s menos 2, y entonces ahora invertimos. O sea, ahora va a ser la función original de t, va a ser la inversa de 1 entre s menos 2, que es la exponencial. Y llegamos a la misma solución. Pero así como está con t se puede. Sí se puede meter porque la integral que se está haciendo allá adentro es respecto de otra variable. Bueno, yo le estoy poniendo u, acá era tau, pero es lo mismo. Y la integral que se está haciendo aquí es respecto de la variable u. Entonces, si tú metes esta exponencial aquí y te imaginas que luego haces esta integral, esta e a la t no va a cambiar porque eso no se va a integrar, es como una constante, ¿no? Nada más se integraría esta parte, que es la que tiene la variable u. ¿Sí? Por eso entonces se puede sacar o meter, porque respecto de la variable u, esto es una constante. Entonces sí, sí es válido hacer eso. A ver, ¿hay alguna otra duda?
Ok, bueno, ya entonces quedó todo bien claro. Entonces, como ven, pues también se pueden resolver sin usar la transformada de Laplace. Pero bueno, este método es muy efectivo para resolver este tipo de ecuaciones o ecuaciones más complicadas. Tengo en mi canal algunos ejemplos de ecuaciones integrales o incluso ecuaciones integro-diferenciales, ¿no? Que combinan integrales con derivadas. Les mando el enlace para quienes no lo conozcan. Ahí está. Ahí pueden ver todo eso. Y pues bueno, yo creo que hasta aquí voy a dejar el directo por hoy. Sí, hay algunos ejercicios que quedan aquí pendientes. Tenía preparados varios, pero sí me está costando trabajo. La tablet está fallando bastante. Entonces ya el lunes, bueno, el martes, que sería la próxima emisión a las 8 de la noche, igual. Voy a resolver algunos de estos ejercicios. Pueden ustedes enviarme ejercicios a lo largo del fin de semana a cualquiera de mis redes sociales para considerarlos en el siguiente directo. Y ya el martes ya debería de haber llegado mi otra tablet y ya no debería de tener este tipo de problemas técnicos. Así que los invito a que me manden sus ejercicios, mándenmelos, ya los resuelvo yo ahí. Pueden mandarme de matemáticas del tema que quieran. O de física, digamos, pueden mandar también, pero de temas no tan especializados en ingenierías, porque yo no estudié una ingeniería, ¿no? Luego me mandan problemas con vigas, considerar el módulo de Young y no sé qué tantos rollos, pues. O sea, sí son ejercicios que yo sé que ya entendiendo el tema no son tan complicados, pero yo no estudié eso. Entonces no, me costaría un poquito de trabajo ahorita poderles ayudar con algo así. Pero ejercicios de física básica se pueden mandar, digamos, de los primeros semestres de universidad o de antes de la universidad también. Y de matemáticas, pues de lo que quieran. Ahí a mis redes sociales. Les voy a poner aquí mis redes para que las vean. Son esas. Mi página de Facebook, matefácil-YouTube, y mi Twitter e Instagram, que son igual, @matefacilx. En cualquiera de esas me pueden mandar un mensaje personal si quieren, o pueden etiquetarme como prefieran, y ya los considero. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí y por haber... Ah, mira, ahí ya Ignacio compartió las redes. Gracias, Ignacio. Gracias. Muchas gracias por haber estado aquí, por haber tenido paciencia con nuestros problemas técnicos. Ya el martes espero no estar con esto y el lunes será la siguiente emisión, pero en YouTube. ¿Sí? El lunes a las 10 en YouTube, 10 de la noche, hora de México, y el martes aquí a las 8 de la noche, hora de México. Intenten hacer los ejercicios que les dejé en YouTube ayer. Que tengan bonito fin de semana y buenas noches. Hasta luego.